Te comenté que, bueno, que un QA es la última frontera por la que pasa un producto. Eso es en términos muy, muy, muy alto nivel, muy generales, ¿sí? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Diseño Versus. Recuerden que nuestro programa está dirigido a personas que les gusta el diseño de productos digitales, no solo en el ámbito del diseño, sino también en el desarrollo de productos. Quien les habla, que es Deger Silva, diseñador UX, y o nos acompaña un invitado especial clave en el diseño de productos digitales. Mi amigo Otto, es un placer tenerte acá. Cuéntame, ¿cómo estás y dónde estás ahora? Bien, bien, aquí en la casa, aquí, pues yo como te comentaste ahí, ¿verdad? Yo soy de Guatemala, estoy aquí tranquilo ahorita en mi casita, descansando un poco por el momento, ¿verdad? Ahorita aprovechando que no hubo trabajo hoy, entonces, bien, todo bien, perfecto, gracias a Dios. Y créeme que de verdad te aprecio mucho por compartir nuestro tiempo con nosotros, con la comunidad, y creo que tu conocimiento nos va a aportar muchísimo en esta sesión. Quisiera empezar con algo así suavecito, ¿no? Antes de entrar en materia. Bien, como les comentaba al inicio del episodio, Otto es un especialista en control de seguridad, certificación de producto. Es como la última barrera, una de las últimas barreras por la que pasa un producto de revisión antes de un despliegue. ¿Sí? ¿Estoy bien, Otto? ¿Estoy bien hasta ahí? Es el lado oscuro, la fuerza, ¿verdad? Ahí es donde licuamos todo lo que no tiene que pasar a producción, peleamos con todos y toca, ¿verdad? Toca pelearse, toca complicarse un poquito porque a veces es decirle a tus compañeros de trabajo, mira, eso que hiciste no está bueno, hazlo otra vez, ¿verdad? No acordes, busca. Y más que todos los que somos programadores o hemos sido programadores, esa sensación de inteligencia superior nos molesta un poco que venga un ente cual y feo, una diga, mira, eso no está bueno, entonces sí es un poco complicado, pero se lleva, ¿verdad? Y se tiene que aprender a llevar. Sí, sí, bueno, a Otto es muy elocuente. De hecho, se trabaja muy bien con él. am, ¿Ya lo escucharon? Pero algo, lo que dices es muy cierto. Es tu trabajo. O sea, tu rol, tu trabajo. O sea, prevenir cualquier cosa que no cuadre, no se vea bien. No solo en la experiencia, sino también cómo funciona a nivel de servicios. Si algo pasa, si no está funcionando bien, tu deber es decir, ok, no pasa. Sí, básicamente, pasa, revisémoslo. Como te digo, es complicado porque al final Sí. es, es decirle a la gente con la que trabajas diario, la gente que aprecias, decirle, mira, eso que hiciste no está bueno. Ahora, hazlo otra Jueves, vez. un jueves, un viernes, en víspera. Y sobre todo, por ejemplo, cuando estás cerca de llegar a un descanso o a un día festivo o una cosa, mira, hay que componerlo o tenés un deadline, ¿va? Y decirle, mira, no pasa porque no está bien, ¿verdad? Son muy pequeñas, pero eh, regularmente en esta industria pues tenemos algunas burocracias que hay que cumplir, entonces cuesta un poquito más con las personas, pero toca, ¿verdad? Ya, yo como Sí, no es. todo amador, entonces el estar ahí y saber que le van a regresar a uno algo que hizo y tal vez hizo la carrera porque urge, ¿verdad? Ya sabes que en este ámbito a veces mucho todo urge, entonces es complicado. Sí, no, no pasarás, como, pero, sí, no, sí. Pero vea que, o sea, esto hay que hacerlo, ¿no? O sea, es una etapa, a ver, en organizaciones medianas y grandes, este rol de QA o Quality Azure, Quality Azure, ¿no? Quality de control de seguridad, existe, ¿sí? Tal vez en pequeñas compañías, startups chiquiticas o que, sí, a veces este rol no está aún. Digamos que hay de todito, mismo backend, seguridad, mismo de experiencia, hace de todito y sí, si estás en esto, probablemente has pasado por esto o estás en esto. Es divertido y todo, pero en grandes organizaciones donde la seguridad de la información y muchas otras variables son delicadas a nivel corporativo, ¿sí? Entidades gubernamentales, grandes empresas, bancos, bueno, compañías que manejan cosas delicadas de nivel de información de usuarios. Estas etapas de certificación en ambientes controlados, ya hablaremos un poquito en contexto de ambientes de trabajo, se deben hacer. Eh, Es, mem- es bien complicado, fíjate, porque al final el problema resulta que, digamos, por ejemplo, ahorita
la mayoría de empresas va teniendo esos roles, tal vez en pequeños, digamos, a veces compartido con algunos otros roles, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ya sea que como desarrollador o hayan algunas pruebas, algunos casos de prueba levantados para saber que funcione. Pero, por ejemplo, creo que esto es ya conforme la industria ha avanzado más, ¿verdad? Por ejemplo, lo estuve trabajando para una entidad bancaria y, digamos, yo como desarrollador, yo tenía acceso hasta la data de producción, ¿verdad? Siendo una entidad bancaria. Entonces es bien complicado ir creando estos procesos, como te digo, ese tipo de burocracias que son necesarias en las empresas, porque si no, ya sabes, ¿verdad? El típico update o un delete sin wear y se va todo, ¿verdad? Y en esa bancaria en la que estoy, te digo, todo el mundo sabe que había una fecha, creo que por ahí del 15 de octubre, entonces habían cosas, pasaron años arreglando todos los problemas del 15 de octubre, porque alguien hizo un delete sin wear y ya sabes que fueron a preguntar, ¿y el backup? No había backup de ese día, había hace como 2 días más. Coitiño. Y y a meter las transacciones manuales de 2, 3 días, son las cosas así. Entonces, pero son cosas que pasan que al final el merete de las entidades es técnico, pero los que estamos atrás de eso sí cuesta un poco. ¿Va? Hay un espacio de anécdotas que le dejamos al final, cositas curiosas que nos pasen. Y créeme que uno quiere prevenir que pasen, pero a veces somos seres humanos, es un equipo de trabajo o subequipos de departamentos. Y tal vez por allá venga a marcar un error que nadie detecte, llega hasta acá y tú te das cuenta aquí, tú lo devuelves por allá a otro departamento transversal, porque eso es así y pasa, y siempre seguirá pasando, o sea, no Es un trabajo que te obliga a trabajar bajo presión. Seguramente van a pasar esas cosas porque siempre hay cuestiones urgentes, cuestiones que se apuren. Y como te digo, mi experiencia ha sido más en bancos. Entonces es bien complicado porque sabes que bancos tienen cuestiones de fechas que tienen que cumplirse o tienen que cumplirse. ¿Va? Entonces, cuestiones regulatorias. Regularmente se nos lleva a multas, nos lleva a alguna cuestión así si no se cumplen. Entonces, siempre tenemos ese problema de la fecha y la hora que tiene un límite. ¿Verdad? Bueno, ahí tocamos terreno pantanoso porque, claro, ahí hay un triangulillo muy chistoso, muy interesante que es seguridad, legalidad y calidad, ¿no? Entonces, eso se debe triangular y debe pasar para evitar problemas. Tocaste un tema también que hay apartados legales, sí, ese parte de ese triángulo. Depende de tu país, si manejas datos sensibles, la cosa escala. Ok, y pueden haber demandas por organización, pueden haber cosas que no quieres pasar por eso. No, yo personalmente nunca he pasado por ello, pero es algo que tú estás atento, ¿no? Entonces, cualquier mínima duda, tú lo consultas a los abogados del departamento legal, con todo de seguridad, venga, esto está bien. Regularmente, digamos, en los lugares donde está trabajando, siempre hay varias áreas del lugar que están ocupados. Está la gente de seguridad, está la gente, por ejemplo, de cumplimiento, la gente de riesgos. Entonces, y atrás toda la parte de software, ¿verdad? El arquitecto que tiene que ver muchas de esas cosas. Entonces, siempre se trata, pero como te digo, yo tal vez en los lugares donde he estado, muy pocos se ha caído en algunas ilegalidades, que digo, o sea, no ilegal de que no, nosotros digo, ciertos requerimientos del regulador, porque por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero siempre, por ejemplo, cuando son entidades bancarias, por ejemplo, aquí donde yo he estado, regularmente hay una forma de negociar, decirle a la entidad reguladora, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, aquí hay una cosa que se llama superintendencia de bancos. Regularmente en varios países de Latinoamérica hay algo de eso o una figura similar que regula, o por lo menos la experiencia que yo tengo aquí en Centroamérica, siempre hay alguien que regula la parte bancaria, ¿verdad? Entonces, sí, ese regulador es el que se puede negociar en cuanto a plazos, ¿verdad? No decirle, mire, esto no lo vamos a hacer, sino por decirle, mire, este mes tenemos esto, el próximo mes tenemos lo otro, pero así ya cuando se negocia, ya el deadline es menos flexible, ¿verdad? Ya lo que dijimos que iba a estar, tiene que estar. Entonces, es complicado porque, como te digo, somos el último eslabón de la cadena y en cualquier tipo de desarrollo, ya sea en cascada, en metodología ágil, todos al final, lo último es el control de calidad. Y si es bien difícil,
tratar ahí sí que tener nuestro tiempo y decir, bueno, tenemos este tiempo y tenemos que respetarlo porque si no, se compromete la calidad y es bien difícil, ¿va? Sí, sí. Pero quiero hacer un hincapié ahí pequeñito. A ver, los que nos están viendo o escuchando en nuestro podcast, no se asusten, ¿no? No es que pase siempre. A ver. Sí, no se asusten, ¿no? Otro nos dio ejemplos bancarios, que es su especialidad, pero son casos puntuales en grandes mega organizaciones que tienen un deber de reporte con el Estado, por decirlo así. Pero y tampoco quiero aclarar que no es que suceda al final del proceso todo no. Esto hay una planeación de meses anterior, hay muchos departamentos. O sea, es muy poco probable que algo no se haya visto pasado por alto. Entonces, solo para aclarar, ¿no? Sí, porque ahí podemos accesos a todos Y no, solo para aclarar que pues no estamos exentos de que pueda pasar, porque un ejemplo claro de lo que tú mencionas, para dar un poquito más tranquilidad, es que cambian la regulación muy cerca del lanzamiento. Sí, digamos, tu lanzamiento, tu desarrollo duró un año más o menos y los últimos 2 meses es una regulación que entra en vigor tantos X. Entonces te afecta de pronto tu fecha de salida, aunque tienes que negociar lo que tú mencionabas con el regulador. justo ahorita Pero estamos en el proyecto ahí de tarjetas y nos han cambiado una regulación ahorita para Guatemala y cosas así, entonces nos cambia eso, ahí como te digo, eso nos regresa mucho y entonces por eso te digo, el juego con el deadline es bien complicado, ¿va? Porque aparte que están los deadlines de alguna forma sí existen legales, pero también están los deadlines de los del negocio, ¿verdad? Que ellos ya saben, por ejemplo, hay que salir en esta fecha, en este producto, porque es el boom, ¿va? O sabemos que se acerca, por ejemplo, ahorita cerca, no sé, por ejemplo, la Navidad, entonces tenemos que tener cuestión ahí para poder maniobrar, sobre todo, como te digo, en banco o incluso en cualquier startup, ¿va? Digamos, vas a vender, no sé, ropa, entonces tenés que saber que hasta, no sé, está lloviendo, no puedes empezar a vender, por ejemplo, trajes de baño, ¿va? Tenés que saber, entonces, sí, todo ese tipo de cosas cambiantes tenés que ser ágil para cambiar y para que tus pruebas y todo lo que tienes que ejecutar no te limite, ¿verdad? Porque imagínate, hay un producto que le tenés que dedicar, no sé, que sea muy grande y le dedicas un mes de pruebas, entonces ya te aseguro que el producto no te va a servir para verano, sino te va a servir como para otro tipo de cosas, porque ya un mes en tiempo de negocio también es bastante importante, ¿verdad? No es lo mismo tener un producto en diciembre que tenerlo en enero, por ejemplo, ¿verdad? Ya ahí te cambia bastante el producto, entonces sí tiene que ver mucho también eso, ¿verdad? Y sobre todo en la planificación es el arma que tenemos secreta, ¿ah? Saber sí. que no nos podemos pasar de algún tiempo para que el producto o lo que estamos sacando o nuestro producto de software sobre todo sea completamente válido, porque si no lo logramos, todo el esfuerzo que hiciste desde el diseño hasta el desarrollo se perdió, porque sacaste un producto fuera de tiempo o fuera del momento óptimo para venderlo, ¿verdad? Sí, sí. Se espera que, bueno, el desarrollo de productos se cumpla el backlog, ¿no? Fechas de límite de entrega, los deadline. Pero eso es una organización que debe estar muy bien, se espera, ¿no? Que esté muy bien organizada. Tampoco se espera que duren un mes de pruebas, ¿no? Tampoco esperamos que pase, ¿no? Sin embargo, bueno, pueden haber ciertas cosillas que pueden pasar y requiere un retroceso y volver. Pero son casos que creo son muy puntuales, ¿no? No es todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. De todos los días, ¿verdad? Sí, Lo de sí. todos los días es que esté bien el desarrollo y que se salga en tiempo, se atrasen 1 o 2 días, cosas pequeñas y creo que no es lo óptimo, pero sí son cosas que cuando se nos pasa es complicado, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, antes de hablar más en materia de cómo funciona realmente el rol, también y cómo se relaciona con el diseño, la experiencia del usuario final, am, pongámonos en contexto un poco. Em, Te comenté que, bueno, que un QA es la última frontera por la que pasa un producto. Eso es en términos muy, muy, muy alto nivel, muy generales, ¿sí? Pero me gustaría compartirles con la gente que nos ve, nuestros miembros del canal, cómo, cómo, cómo se llega a ser un QA, ¿sí? ¿Cómo se llega a un QA testing, un QA manual en tu caso? Si no, ¿me puedes ahondar un poquitico ahí para ponernos un contexto de tu cargo, de tu rol? Sí, bueno, primero, ahí sí que hay dos formas, ¿verdad? Como todo.
¿verdad? La persona que sí quiere y se quiere dedicar a eso, ¿verdad? Hay un montón de pues, cuestiones como cursos. En mi caso, que soy la parte manual, no te aplica tanto, pero sé conocer un poquito de pruebas. Pero los que quieren hacer, por ejemplo, las pruebas automatizadas, ya entrar un poquito en conocimiento de algún tipo de software y cosas por el estilo. Y en mi caso, al final, fíjate que fue una cuestión de que en mi caso se fue dando la oportunidad y terminé en esta parte de todo el proceso del software, ¿verdad? Por ejemplo, yo empecé siempre de desarrollador, de junior, en cuestiones, como te digo, bancarias. Pues posteriormente, entre un lado y otro, em, terminé en la parte que te comentaba de soporte a producción, ¿verdad? Ya un poquito más juicioso ahí en la parte de qué se pasa a producción, cómo se arregla, en revisar errores. Y entonces ahí fue donde empecé a desarrollar un poquito esa práctica de ir probando software, hacer pruebas, por ejemplo, de caja negra, ¿va? Que es metes cualquier cosa y ver qué sale, ¿va? Que es prácticamente las pruebas que se tienden a hacer o que el usuario podría saber dónde el usuario podría fallar, ¿verdad? Estallar el sistema. Las pruebas básicas, aquellas de que, bueno, si este campo es de números, hay que probarlo en letras, hay que probarlo en no sé qué, todo largo, caracteres. Entonces, en esa cuestión en ese trabajo que tuve en esa parte para soporte a producción fue bastante ayuda para ese tipo para el trabajo que Cuba que estoy realizando ahorita, porque sí me obligaba bastante a estar seguro de qué se va y hacer pruebas y regresión de lo que ya está para ver qué está pasando, ¿verdad? Entonces fue bien interesante y ahí empecé con esa parte. Posteriormente, donde estaba trabajando, yo estaba como de outsourcing en un banco, ¿verdad? Esta empresa en la que yo estaba fue vendida a una empresa más grande, internacional, y cuando se terminó el contrato, la empresa pues ya no renovó este mismo contrato esa institución bancaria. Y entonces, bueno, hay que ver dónde ponemos a todos estos que nos quedaron en el aire, ¿verdad? Y de una vez me fueron a poner a una cuestión a la parte de JUA, de un software. Ellos desarrollaban un software que le llaman, ¿cómo se llama? El full stack, ¿verdad? Que es un montón de opciones ahí de soluciones básicamente en bloques para poder revender a los diferentes personas. Digamos, "Oye, aquí te vendo contabilidad, pero te puedo vender también facturación, te puedo vender cualquier de este tipo de cosas". Y en la empresa en la que estaba vendiéndole el software directamente a una empresa chilena de comunicaciones. Entonces me tocó ir a hacer toda la parte de los casos de pruebas, de todo ese tipo de cosas. La verdad fue un trabajo bastante interesante, primero porque el cliente quería trabajar o que estuviéramos en el lugar, entonces me tocó ir a trabajar a otro país, cosa que no lo había hecho nunca, ¿verdad? Así de que me dijera, bueno, venite, y estuve cerca de mes y medio más o menos en Chile, trabajando eso obviamente, en la empresa de telecomunicaciones, y entonces fui aprendiendo bastante en la parte de hacer las pruebas. Cuando yo regresé de ahí, pues al final ya regresé siempre a programar un tiempo, ¿verdad? Y después la entidad bancaria en la que yo estaba, ¿verdad? Porque regresé en la que estaba de outsourcing y terminé ya como interno de la entidad bancaria. Pero al final la entidad bancaria cerró sus operaciones aquí en el área, en Centroamérica. Entonces me quedé así un poco en el aire, ¿verdad? Y hasta que se todo la opción aquí donde estoy ahorita, que es hacer las pruebas en la parte de Cuba, entré también directamente trabajando o a otra entidad bancaria, porque estaba en varias aquí. Y en esta entidad bancaria, pues ya me dio chance de estar un poquito más ya con la nueva metodología, con otras cuestiones que estaban lanzando ahí, ser pioneros en la parte de la banca digital. Entonces, pues en esas estamos y ahí sí que caí un poco como de rebote, pero creo que al final el tiempo de desarrollo, como te comentaba, he tenido como 20 años ya. Yo sí, ya me dice, ya estamos grandes. Entonces, y también lo que pasa es de que al momento de ser desarrollador en instituciones grandes es bien complicado porque son instituciones que no pueden renovar rápidamente en nuevas tendencias, en nuevos software, en nuevo lenguaje de programación, sino que te quedas amarrado por lo que la entidad está trabajando. Porque al final, como son cosas grandes, decir que es el tamaño
del animal, ¿verdad? Nos marca un poquito la velocidad. Entonces, cuando son entidades muy grandes, nos es bien difícil cambiar de tecnología, de lenguaje de programación. Entonces, en la cuestión de desarrollo te vas quedando atrás, ¿verdad? Pero en el campo de control de calidad, sí te obliga a estar, por ejemplo, a tendencias, incluso algunas cuestiones como el ethical hacking o alguna cuestión así de ver y de estar al tanto de vulnerabilidades, tanto del software como de la arquitectura en sí, ¿verdad? Entonces, como te digo, fue caer de rebote, pero también fue parte de buscar el crecimiento, porque, como te digo, en mi experiencia, el crecimiento en la parte de desarrollo, pues era muy lento, por lo mismo, por las instituciones que no tienden es muy difícil que venga una institución grande y te diga, bueno, vamos a cambiar la base de datos a tal pasa, o ahora lo tenemos en esto, digamos, el cambio regular de las instituciones es pasar de las aplicaciones de escritorio y las vamos a pasar a una aplicación web. Eso es tediosísimo porque es bien complicado, hay que hacer una migración terrible y entonces es más difícil, ¿verdad? Entonces, en las empresas pequeñas es mucho más fácil estar como en la tendencia, estar en la moda, las nuevas cuestiones de bases de datos, entrar a las nuevas bases de datos que son más ágiles por alguna cuestión. Entonces, y la cantidad de datos, por ejemplo, también es menor para hacer migraciones. Entonces, por ahí también cabe que la parte de desarrollo puede ir uno actualizándose bastante bien, pero si queda uno en una empresa, algo así como pequeña, las más grandes son un poco más complicadas. Entonces, por eso fue a caer ahí, porque al final me ayuda también un poquito a seguir conocer y seguir practicando lo que más o menos sé, ¿verdad? Porque si no, se queda uno Claro. estancado. Pero, o sea, es que tú lo dices, son 20 años de experiencia en muchos ámbitos. O sea, para llegar a tu rol de revisar que todo funciona bien, hay muchas cosas que debieron pasar, muchas guerras superadas, muchas... Y Es tendrás... como te digo, esas cuestiones que ya sabes que es que el cliente seguramente no va a poner estos datos. No, el cliente si puede pone los datos que le das permiso, ¿verdad? Entonces, Claro. son esos protes que decías que tenemos relación con la parte del diseño, ¿verdad? Sí, Y hacerlo, hasta saber que toda aplicación tiene que ser hecha por dummies, porque si no, algo va a funcionar mal. Y que mira, yo... y nos hace link con lo que decías, en la experiencia de los Sí, sí. Mira, yo... oye, Loan, si las pantallas se quedan, ya tenemos una mala aceptación, incluso si son cuestiones de banca y todo eso, como te digo, la confiabilidad en el sistema es bien, bien importante. Sí, aprecio... si sale un proyecto, sí, yo aprecio y le ruego al Señor, a Dios, a Ra, bueno, al Dios que exista, que exista un QA manual, porque por experiencia propia, y si nos están viendo o nos están escuchando, si trabajas en empresas pequeñas, no hay presupuesto para un QA manual, ¿sí? Entonces, a- adivina quién le toca hacer las pruebas, al mismo equipo que desarrolló el producto. Pues principalmente recae la responsabilidad de experiencia, al UX, UI y el de todito, que tú pruebes que todo funcione bien, que se vea bien. Entonces, es un poco tedioso. No digo que no esté mal, digamos, en un ambiente controlado, si es un producto pequeñito, una página web, pero un producto masivo se te puede volver un 8, sí, que tú no puedes estar pendiente de 1000 cosas, pensas en la experiencia, en números, en las nuevas funcionalidades que se vienen, y en la parte de probar lo último que estás viendo, porque mientras está en desarrollo algo, se supone en la etapa de desarrollo tu experiencia está a la par trabajando en las nuevas cosas que se vienen, ¿no? Eso va más que escalera, ¿no? Am, y nada sucede de la noche a la mañana. Ahí en esa parte también el problema es que creo que hay que entender que no todos los roles y no todas las cabezas funcionan igual, ¿verdad? Entonces, en cuestión de UX, tienes que ser un poco más creativo, un poco más, bueno, y si ponemos esto aquí, si el cliente va a saber y cómo ve tal pantalla, cómo ve incluso estas cuestiones, si le pongo este color, si le pongo tal cosa, o sea, es una cuestión importante. Sí. Y al O sea, final, explotar el sistema. O sea, explotar el sistema, claro. y nosotros los cubas somos más aburridos. O sea, sabemos que hay que ser titi, titi, y 1, 2, 3, 1. Si esto falla,
O sea, es una cuestión así como, de hecho, mi papá era auditor, mi mamá es contadora, entonces esa parte de los números y las cosas son así y así. Entonces, tal vez es esa parte natural que trae uno, ¿verdad? En cambio, el UX tiene más creativo, más, entonces me imagino que todas esas tareas que tienden a ser repetitivas son mucho más complicadas para eso, ¿verdad? Por eso incluso el mismo desarrollador, ponerlo a hacer esas tareas a veces no te va a dar lo mismo, porque se supone que su tarea es un poquito más creativa, encontrar soluciones, y en cambio los que hacemos un poco más aburridos, ¿verdad? Pero a cierta edad cae bien aburrirse un poco, ¿verdad? Sí, bueno, yo no diría que tu trabajo es aburrido. A ver, o sea, No, tiene mucha responsabilidad. O sea, el mínimo cambio que se haga de una aplicación, de un portal, aquí, igual de QA de probar por acá. sí, Porque yo no quiera, pero una cosa que no es por aquí es barata, una cosa es por acá, ¿no? Entonces, siempre se hacen pruebas globales de todo que se lanza. Es un trabajo minucioso, delicado, de prestar mucha atención y llevar un control muy exhaustivo. Por eso te decía, si hay un QA en el equipo, gracias. Y gracias porque de verdad, a veces somos útiles. siempre, siempre. Hay algo que pasa también en equipos grandes, que también hay un QA manual. Literalmente es manual. O sea, hace las pruebas, intenta estallar la plataforma, o sea, meter datos, golpear por todas partes, hacer cosas que tu usuario haría y tu usuario no haría, ¿no? Hacer algo que el sistema se vuelva loco. Eso es como que las pruebas que se hacen, saturando el sistema, ¿no? Pero también están las pruebas, y me gustaría profundizar un poquitín por ahí, las pruebas automáticas, ¿sí? El QA automático. ¿Qué diferencia en la práctica, sí, en el mundo real? ¿Por qué existen los dos roles y para qué se profundiza uno a diferencia de otro? Sí. Sí, mira, básicamente, como te digo, en la parte que yo estoy trabajando es casi que simular el usuario, ¿verdad? Agarrar y pensar en todas las posibilidades que alguien puede hacer todo mal, ¿verdad? O sea, siempre pensar el camino correcto es el menos común, ¿verdad? Porque al final el cliente lee una cosa y escribe otra, ¿verdad? Como te decía, en experiencia, si te pones incluso, por ejemplo, hasta en los posts de Facebook, ¿verdad? Venden algo, vendo camisa roja a tal precio, ¿verdad? Y entonces lees los comentarios, precio, ¿de qué color es la camisa? O sea, la que tira no lee, o no sé si la gente o no lee o no tiene la capacidad o la pantalla tiene que ser tan fácilmente asimilable Usable. y, y saber exactamente qué tengo que meter aquí, ¿verdad? Por ejemplo, ingreses un documento de identidad. ¿Tengo que meter mi documento de identidad? Entonces, nos pasa mucho. Entonces, hay que saber que si dice documento de identidad, yo tengo que hasta escribir documento de identidad para saber que el cliente está entendiendo lo que puede. Entonces, ese tipo de pruebas no podemos poner una máquina o un software a hacerlas, ¿verdad? Podemos, sí, pero se vuelve demasiado tedioso, que es, por ejemplo, que es lo mismo en la cuestión de la automatización, ¿verdad? Por ejemplo, alguien viene y se automatizan unas pruebas, vamos a mandar en tal campo tales valores y se pueden ir manejando, ¿verdad? Con la ayuda de algún software que nos puede hacer incluso pruebas ahí sí que de carga, de un montón de cosas que nos puede ayudar a saber, por ejemplo, si no solo probar el software como tal, sino como que si la arquitectura va a aguantar, ¿verdad? Eh, como una anécdota, alguien en un banco vino y subieron una comunicación interna del banco, donde decía, miren, hicimos esto, no sé qué, y subieron el link de un video. Lo subieron mal y creo que el link se apuntaba no donde habían subido el video, sino a la computadora de este amigo que fue el que subió eso. Entonces, cuando empezaron a probar, la máquina estaba jalando tráfico de la entidad bancaria a una máquina en especial. Entonces, se imaginan los de seguridad de la información qué está pasando porque todos están accesando a una máquina. Entonces, son tonterías que a veces no hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, que el QA manual pudo haber dicho, vamos a ver, así el link está bien, me lleva lo que sea, yo quiero, ¿verdad?
Pero de repente cuando nos ponemos a ver y en la parte automatizada le podemos meter carga, ¿verdad? De decir, bueno, probemos qué pasa si se conectan 100 gente, 200 personas. Entonces, te imaginas la red bancaria con 100 llamadas a la misma máquina solo porque el amigo subió mal el link, ¿verdad? Así en localhost. Y en vez de ponerlo y poner el link bueno, fue complicado pues para él porque al final sí le costó un poquito, pero sí te digo, el haber hecho una prueba de peso, una prueba de un montón de llamadas a la misma IP, hubiera salido y hubiera dicho, ¿por qué está sobrecargándose? ¿Por qué no puedo conectarme más de 25 veces o cosas así? Entonces, ese es el rol, ¿verdad? Cada uno. El manual, pensando en que el usuario puede hacer un montón de cosas que la máquina no se puede imaginar, que vos como programador o como programar las pruebas no podés, y al revés, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de, no sé, por ejemplo, tenés tarjetas de crédito. Y si alguien viene y hay 16, 20 tipos de tarjetas de crédito, hacer esas pruebas manuales es demasiado tedioso. En cambio, si le pones a la máquina, yo quiero una pruebe con este tipo de tarjeta, pruebe con otra tarjeta, y como hay colores y hay también hay niveles, ¿verdad? Entonces, digamos, este es cliente top, entonces le vamos a dar tal tarjeta, y entonces cuesta bastante hacerlo manual, ¿verdad? Porque Sí. tener que hacer ese montón de cosas, y a veces con cuestiones como datos y cuestiones así, pues hay que tener un set de datos muy grande para poderlo hacer manual, y a veces con la parte automatizada, pues es mucho más rápido y más sencillo. Entonces, básicamente esas son las diferencias, la forma en que se hacen las pruebas y también el tipo de prueba que se puede hacer en cada uno, ¿verdad? ¿Qué se siente desde tu rol, ya un poquito más filosófico, más natural, ¿no? Como persona, obviamente, encontrar y resolver ese placer, no sé, digo, encontrar y resolver ese tipo de situaciones antes de que lleguen los usuarios? O sea, detectar tú cómo lo ves, como que, oye, me lo hiciste mal, o, uy, descubrí esto y ese es mi trabajo. Prevenir que esto pase, corrijámoslo antes de que salga. ¿Cómo se siente ese apartado de tu rol? Pues mira, al final como yo también, por ejemplo, estuve en el rol mucho tiempo, la mayoría de la carrera siempre lo he hecho como parte de desarrollo. Entonces, a veces no deja uno de sentirse un poquito mal, es decir, y pa, ese es un malo, porque sabes que la persona se esforzó, pasó mucho tiempo, tal vez hizo bastantes pruebas, bastantes cosas y está casi seguro de que está bueno, ¿verdad? Y sí es bien complicado porque al final sí decir, a mí ya me tocó que me dijeran, cabal, como es un viernes en la noche, mira, eso no está bueno, ¿ah? Entonces hay que arreglarlo y el lunes lo presentamos, por ejemplo. Entonces, ese sí que ha sido un poco mal, pero al final, como decís, es el trabajo y creo que to- todos estamos claros que en el trabajo de equipo toca, ¿verdad? Y toca uno que diga, ya lo hice, toca uno que diga, esto hay que revisarlo y toca otro que diga, miren, eso no está bueno, ¿verdad? Entonces nos toca ahí hacerlo, pero así como se siente, creo que depende, porque a veces sí ha sido, hay algo, ¿verdad? Sabes, por ejemplo, me ha tocado en el equipo que estoy yo, no ahorita, pero antes de que te decían, bueno, no, no, si todo está bueno, ya lo probamos, está perfecto, ni deberíamos de hacer pruebas, ¿verdad? Y ya sabes que cuando te quieren, sobre todo cuando tenés cierto tiempo para salir, y digamos, han hecho un software cuando trabajas siempre, ahí sí que en cascada y has estado 3 semanas esperando un cambio, por ejemplo, y cuando te llegan, me dicen, bueno, pruébalo en 2 días porque hay que salir ya. Entonces, Sí, pues, es que no deja de sentir uno aquella alegría de decir, no, eso no está bueno, háganlo bien y regrésenmelo. Porque sí, de repente, a veces, como te digo, somos la última, sí, la última, y cabal, va, somos la parte oscura de la fuerza, ¿verdad? El que cae mal, el que molesta, pero como que unos crean y aquí nosotros lo desarmamos, pero al final ese es parte de lo que toca, desarmarlo dentro del proceso de desarrollo para no tener que regresar desde producción a volver a meter un cambio y a veces, como te decía yo, nuestros procesos de desarrollo no son muy ágiles, ¿verdad? Entonces sí nos cuesta mucho y un error, sobre todo en las aplicaciones, algunas específicas, es dinero, ¿verdad? Siempre es dinero, es tiempo o es pérdida de credibilidad ante el cliente, ¿verdad? Por ejemplo, que sea algo de pedido. Yo hice un pedido y no me salió y hay un error, ¿va? O un pago con tarjeta o cosas así.
que son notificaciones tan complicadas, pero ese error nos puede hacer perder la credibilidad en una app. Y ahora que estamos en tiempo de que en las redes sociales todo es cancelable, todo es funable, es bien complicado cometer un error de ese tipo en cualquier ambiente, ¿verdad? O sea, como te decía yo, desde instituciones bancarias serias, grandes, hasta en alguna aplicación pequeña para alguna cosa, ¿verdad? Porque el rápido es eso no sirve, eso no funciona, y sí es bien, bien dañino a la imagen de ciertas empresas, y eso nos puede llevar a una pérdida de tiempo y de muchas cosas. Es una profesión dura, por lo que tú me le describes, en el sentido de que, a ver, yo como experiencia, yo estoy, como te decía, increíblemente feliz cuando encuentro un equipo de trabajo pequeño, un proyecto, lo que sea, donde en QA, o los QA. Eso me da a entender de que arriba se están curando en salud, porque no se puede dar el lujo de desplegar algo que tiene problemas de acceso, de cualquier cosa, de nivel de experiencia. No solo experiencia, creo que la experiencia en alto nivel, lo mínimo que debe preocupar es la vulnerabilidad de información que te puede acarrear. Así que se libere o que se ingresen al sistema, te jodan porque siempre hay alguien ahí ojeando la gente del mal, por decirlo así, buscando la manera de encontrar una vulnerabilidad a tu sistema. Así que eso no se puede dar el lujo a una empresa, sobre todo por la demanda millonaria que se pueden acarrear y los problemas de dolor de cabeza que pueden costear. Prefieren retraer. En las empresas pequeñas también es importante, ¿verdad? Como yo te decía, por ejemplo, una venta de ropa, ¿verdad? Que yo tengo o diseño mis, no sé, unas bandanas o un pañuelo para mascotas, algún tipo de emprendimiento que yo tenga y lo quiera poner a funcionar en este ámbito como una pequeña empresa, alguna cuestión así, es bien importante porque si cometes un error, imagínate, no se están guardando los pedidos o no se está cobrando correctamente, o sea, vas a perder. Y entonces, ¿qué pasa? No va a faltar la persona que le fallece a un cliente que tiene más de 3,000 seguidores en TikTok y te va a hacer un video y seguramente todo, todo lo que te ha costado determinado tiempo se va a perder, pues porque al final tu reputación como empresa también es importante y creo que eso es parte de lo que hay que cuidar. Y no solo te aplica para empresas grandes, sobre todo, porque al final las pequeñas, ese son un nicho de mercado que, hay que han encontrado y que quieren explotar, pero si ese nicho los posibles clientes lo encuentran, que no es una empresa confiable, ¿verdad? O mire, yo le hice un pedido y no vino correcto. Mire, yo le hice un pago y no está. Entonces sí es complicado, ¿verdad? Entonces sí, como te digo, nos daña tanto en la credibilidad, en la reputación, no importa el tamaño de empresa que sea, ¿verdad? Obviamente las pérdidas van a representarse en el tamaño de empresa que tengas, ¿verdad? Si tenés una empresa grande, las pérdidas son grandes. Si tenés una empresa pequeña, las pérdidas tal vez no son muchas, pero puede ser todos tus ahorros, ¿verdad? Entonces, sí, es cuestión de ponerle mucho enfoque, ¿verdad? Si hacemos una aplicación regularmente el tiempo nos mata, pero saber que el tiempo de pruebas es más necesario que a veces otro montón de cosas. Porque sí, eso puede matar una empresa de la noche a la mañana y no queremos eso al final. Lo que pasó hace poco, hace como un mes, 2 meses, con la actualización de un servicio de seguridad que afectó a aeropuertos a nivel mundial. ¿Recuerdas esa noticia? Una actualización de ciberseguridad para las plataformas, más que todo de Windows. Lo que una prueba manual hubiese prevenido, una prueba real. Tal vez la hicieron, Sí. obviamente, pero no en un ambiente. A ver, si lo hubieran hecho, no hubiera pasado lo que pasó. ¿Sí? No esa escala multimillonaria en pérdidas. Recuerda hace como 2 meses que apagaron los aeropuertos, todo se volvió un caos. Eso son prevención de errores, pruebas manuales, Y certificados. ahora te lo pongo al revés, ¿verdad? Al final, la culpa es del que no hizo la prueba, ¿verdad? Entonces, al final también esa es la parte que decías de la responsabilidad del QA, porque al final, en el ámbito del cliente como tal, del usuario final, va a decir, eso está malo y la pérdida de credibilidad y de todo es hacia la empresa.
pero dentro de la empresa, vamos a eso, ¿verdad? Los que nos dedicamos a la parte de tecnología, decir, ¿y por qué no hicieron pruebas? ¿Y cómo se les fue tal cosa? Entonces, a veces también la culpa es del QA, aunque no sea, ¿verdad? Porque al final Sí, la omisión de un QA va más, es muy evidente, ¿verdad? Tal vez el trabajo, cuando está bien hecho, no se refleja tanto como cuando no lo hizo, ¿verdad? La omisión de un QA es bien perceptible cuando hay algún fallo, sobre todo en producción y a ese tipo, y a ese nivel es terrible. Una pérdida increíble de dinero y de... Oh, ahí que la encontré. CrowdStrike, esta aplicación de seguridad, ciberseguridad que tuvo un pequeño bug que hizo que los computadores del entorno del sistema operativo Windows generaran como un reinicio. Nos jodió a todo el mundo. Entonces, y liberaron un viernes, ¿no fue? Una cosa así. creo que sí. Y lo que no se debe hacer, reglas básicas de, No liberes cuando vas a ir a descanso porque seguramente no lo vas a disfrutar tu descanso. sí. Sobre todo, y hiciste un buen proceso de QA, ¿no? Algo pasó, una mega compañía multimillonaria que es CrowdStrike. Ve, pasa, pasa. Y eso no te puede pasar a ti. No, La no, no, no. confianza puede haberse de tu empresa, como tú lo decías, bien puede ser extremadamente afectada o bien puede llevarte a la ruina. Bien, Otto, me gustaría tocar un tema importante, o sea, para quienes nos ven o nos escuchan, y recuerden suscribirse, am, que como en el mundo real, y este tema lo toco con todos los invitados, en el mundo real, o sea, como personas, aparte de todos los años del mundo en especializarse en el área, llegas a trabajar en una compañía, ¿sí? Empresa, organización. ¿Qué se espera? O sea, ¿qué se espera del rol de QA? O sea, ¿cómo es el equipo, un núcleo principal de trabajo, ¿sí? Entre desarrolladores y diseñadores? ¿Cómo usualmente se trabaja en tu experiencia, en tu equipo de trabajo? ¿Cómo se conforma ese equipo? ¿Puedes hablarme un poquitico de eso? Mira, al final, por ejemplo, yo las dos experiencias que he tenido en la cuestión de QA, en la primera como fue parte de ir a un lugar y específico de trabajar como para otra empresa, pues en nuestro círculo al final eh, casi que trabajábamos con papeles, ¿verdad? O sea, cuestiones que nos daban, por ejemplo, los casos de uso, qué es lo que se iba a trabajar y toda la cuestión. Ujú. Y en base a eso, tomar la documentación de lo que iba a ser el software terminado y poder realizar todos los casos de pruebas, ¿verdad? Y hacer, fue más que todo lo que me tocó en esa experiencia. Entonces, que fue como más de yo sin gente. Entonces, al final, algunos pues nos gusta un poquito, algunos que nos peleamos con la gente. Entonces, es bien interesante esa parte pero sí llega un momento que uno se vuelve así como, necesito gente, si no aquí, por ejemplo, ahora en mi casa que estoy en home office, y a veces mejor me pongo a platicar con el perro o alguna cosa así, porque aquí todos se van y me quedo yo solito trabajando. Entonces, hay que, hay que sacar la música o del playlist o alguna otra cuestión para no sentirse lo que está haciéndolo solo, ¿verdad? Y en la experiencia que estoy teniendo ahorita, pues es bien interesante porque, digamos, yo no había trabajado nunca toda la metodología ágil, entonces para mí ha sido bien interesante esa cuestión porque no es lo mismo estar en un método, digamos, de desarrollo de cascada, donde uno espera hasta que todo el software esté desarrollado y cuando ya me lo entregan todo, el que ya debería estar funcionando 100%, ¿verdad? Entonces, es bien interesante porque entonces tenés que agarrarle, bueno, empecemos, esta pantalla, mira, hay fallo de esto, entonces es como más estructurado. En el cambio de esta metodología aquí, pues me ha tocado orientarme un poquito porque mira esta pantalla, ya está, pero ¿cómo sé yo qué era esa pantalla, qué viene? O en la cuestión de cuando hay un desarrollo que solo es de backend, entonces bueno, probemos los servicios, ¿verdad? Bueno, pero aquí en el servicio le puedo meter yo lo que sea y quién va a tener el control, el front, el back o cosas así. Entonces, es, es bien interesante y te ayuda un poquito más a estar abierto. Entonces, de hecho, a mí la cuestión de la metodología ágil me ha servido un poquito para como ir abriéndome también conocimientos y metiéndome otro poquito más, porque ya sabes que algunas veces
nos enquistamos o nos quedamos en la parte cómoda y crecer nos cuesta un poquito, ¿verdad? Entonces sí es bien interesante y como te digo, el, el ir conociendo y esta experiencia del QA en metodología ágil para mí ha sido bien interesante. Me ha ayudado como a descubrir otros mundos que no tenía yo muy listos y que sí, ¿verdad? Me ha tocado trabajar con alrededor de equipos y cada quien especializado en su área, ¿verdad? Desde el arquitecto hasta la parte de los desarrolladores, tanto front como back, y en el caso de toda la parte de la cuestión gráfica, ¿verdad? Y creo que más que todo diferencia en metodología, ¿verdad? Entonces, antes casi que solo recibíamos el software de los desarrolladores y levantar defectos y decirle, mira, esto cómo es o cómo lo pensaron, yo pienso esto. Entonces, sí, ahorita en este método, en esta metodología es mucho más interesante conocer porque entonces estás desde estar con el arquitecto, que es el que fue la cabeza para todo, hasta las manitas del que lo hizo. Entonces entendés más y podés ser más útil a la hora de hacer las pruebas, que creo que es lo más importante, ¿verdad? Bueno, tú hiciste un paseo global de todo un poquito. También hablaste de los marcos ágiles, metodologías ágiles. Hemos tocado ese tema un pelín en cada sesión. De hecho, tuve una invitada especial que habló de los marcos ágiles y nos aclaró un poquito de la importancia que es en implementar estas metodologías o marcos en una organización, sobre todo de productos digitales. Eso no es algo que te enseñen, de verdad. Sí, o sea, eso es algo que tú... A ver, hay cursos, si tú buscas tú haces, te haces el curso, te certificas inclusive, pero no es algo que te enseñen en la universidad, ¿sí? Tú no sales de la universidad, o por lo menos a mí me pasó, no sé, de otro, pero a mí nunca supe sin saber qué es una historia de usuario, por ejemplo. Entonces, ese es el mundo, llegas ahí, bueno, hay un backlog, una historia, ¿qué? ¿Cómo qué? Entonces, que es uno como que... Pero, entonces, claro, ahí... Pasa, ¿verdad? Pasa porque a veces que llegas y como a mí me tocó, por ejemplo, la primera vez que yo trabajé en una institución bancaria. Fíjate que llegué y, según yo, toda mi universidad en la cabeza. No me sirvió de nada, porque es que las relaciones entre las tablas tienen que ser así, así. No, no sirve. Eso no es aquí, así no funciona. Aquí funcionamos de esta forma, ¿verdad? Entonces, pero y la base de datos, no. Aquí no hay, aquí las llaves las manejamos así. Pero debería ser mejor, sí, debería, pero no. Aquí se maneja así. Entonces, sí es bien difícil. De hecho, ahorita hay partes que, por ejemplo, hablaba aquí con mi esposa y con mi hija. Mi hija ahorita está en segundo año de la universidad, aunque no me amanezca la cara. Pero sí, ella está en segundo año de la universidad y ella en su área tiene prácticas cada año, ¿verdad? Prácticas, digamos, laborales, como 200 horas de toda su carrera. Entonces, le digo yo, si eso lo hiciéramos en la mayoría de carreras universitarias, nos ayudaría un montón, porque entonces sabe uno a qué va, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy claro que yo salí con una idea, por ejemplo, de base de datos en mi carrera, y cuando yo llegué, los bancos, las empresas no lo manejan así, ¿verdad? La cuestión del software, la gente no lo hace, no, olvídate que te dicen que el diseño, que tiene que ser el tanto por ciento del tiempo del proyecto, no, el diseño a mí se me ocurrió y hágalo, ¿ah? El captar los requerimientos es una cosa que es un fantasma dentro de algunas organizaciones porque alguien dijo que había que hacer esto y cómo, no sé, pero hay que hacerlo, ¿ah? Y más cuando ya es que se trabajan con cosas, por ejemplo, de gobierno, ¿verdad? Entonces es bien complicado, ¿verdad? Nosotros, pues aprovechando que, como la anécdota, ¿verdad? Nosotros estuvimos trabajando en una de las entidades bancarias, trabajaban de la mano con el gobierno. Y la broma interna era que nosotros los requerimientos las tomamos de las noticias, porque en ese momento la gente que estaba del gobierno dijeron, bueno, sí, vamos a trabajar los préstamos, creo yo, creo que eran maestros, ahora vamos a trabajar los maestros, se les va a dar tanto por ciento, el préstamo va a ser de interés de no sé qué y solo vamos a necesitar su documento de identificación. Esos fueron nuestros requerimientos, ver a una persona del gobierno diciendo que era lo que íbamos a hacer. Y bueno, Ujú. vamos, y casi que
Y la broma de, bueno, tenés 2 semanas y ya vas tarde, ¿va? Ya vas una. Entonces sí, es bien complicado esa parte. eh, el tratar como de aterrizar, ¿verdad? El tratar de lo que los ciclos de software y de que el conocimiento, los presaberes que llevas a la hora del trabajo, saber que todo lo que llevas te sirve, pero no te va a servir, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante cuando haces ese pase universidad-trabajo, por eso al final creo que lo mejor es uno lograr ir trabajando algo, aunque no sea por cuestión económica, sino por la experiencia, de la mano con la universidad creo que es importante. Yo entiendo que a veces no se puede, a veces por cuestiones de horarios. Y por ejemplo, yo aquí miro la gente sale a las 5 de la mañana para llegar a un trabajo, de las 4 o 5 de la tarde sale para ir a la universidad, llega a las 10 de la noche y esa es toda la vida que tienen. Entonces sí es bien complicado ahora poder hacer ambas cosas, ¿verdad? Pero creo que la experiencia siempre te va a ayudar en las cuestiones laborales. Sí, sí, no estamos diciendo que la universidad no sea útil, ¿no? A ver, es una experiencia increíble y si tienen la oportunidad, porque es una, bueno, aprendes y te diviertes un poco, la verdad. Entonces, si tienen la oportunidad, háganlo, háganlo, háganlo. No me- El conocer a la gente, los contactos, toda esa gente te sirve un montón. Es como, por ejemplo, cuando te dice el chiste aquel de cuándo voy a estudiar, saber o usar el trinomio cuadrado perfecto. Tal vez no lo vas a usar nunca, pero la capacidad que te desarrolla la mente de poder entenderlo, eso es lo que al final te sirve, ¿verdad? Y obviamente sin universidad no sos nadie, ¿verdad? Sí, sí, también pulir un poquito las habilidades blandas, creo que también no lo mencionan, pero comunicación, saber transmitir tus ideas. Si estás empezando, la verdad, y no, aún así tengas tu carrera, siempre va a haber alguien más que tú, en conocimiento, no digo en conocimiento. Tal vez la personalidad sea muy, muy agradable, simpática, tal vez no, pero hay gente increíblemente tesa. Y mi consejo, nuestro consejo, es que seas una esponjita, aprendas mucho sobre esas personas, mire cómo trabajan, y mire, cuando uno está empezando, a veces le da miedo preguntar. Sí, pregunta todo lo que puedas, no tengas ni pena de preguntar. Sí, las personas generalmente están dispuestas a aportarte tu conocimiento, o sea, por experiencia, así el más callado del mundo intenta explicarte cómo, y si entras como un cargo junior o está implícito que en tu rol estás en en un pad de carrera de aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué? Te lo digo, ¿por qué? Porque las empresas buscan fidelizar a sus empleados. Eso es un hecho. Cualquier empresa, ninguna empresa busca que sus empleados se vayan, porque hay una fricción en que entren los empleados, el onboarding. Eso es un huevo para cualquier empresa. A nivel de costos no es viable. Así que cuando tú entras a una empresa de tecnología o cualquiera, hoy en día lo más probable es que te implanten un pad de carrera. Tú tienes el derecho y como que te preguntan todo lo que quieras preguntar, te pagan los cursos o te dan accesos a plataformas donde tienes que buscar una manera de aprender porque te lo están ofreciendo, te están pagando para que aprendas. O sea, si tú Y te esa sientas con esas tape down. habilidades blandas, decís que son las bien bastante importantes, porque a veces, por ejemplo, la personalidad del ingeniero de sistema, la personalidad del desarrollador, y tiene, o sea, la forma que regularmente se cree que son personas calladas, con pocas habilidades sociales, que, que nos gustan que somos fans de Star Wars y ese tipo de cosas. Ahora, algunas cosas sí son, pero creo que también es importante esa parte que decís que te da, también la universidad te va a dar ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. La relación con los demás, el ser capaz de llegar a una empresa, negociar tu sueldo, decirle, mire, yo para vivir necesito esto, o yo creo que mi, mi día a día cuesta esto y cosas así. Entiendo que a veces cuando uno pues está empezando es mucho más difícil venderse, pero sí es bien importante tener esa capacidad uno y la capacidad de tratar de ser lo más extrovertido posible, porque al final esa es la parte que ayuda un montón, ¿verdad? Como decías, el tener miedo a preguntar, el tener miedo a equivocarse. Como te digo, yo en la experiencia que tengo en la parte bancaria, el problema de equivocarse es que siempre hay que hacer a alguien responsable del error, ¿verdad? Y que creo que no necesariamente es bueno, sobre todo cuando hay muchos niveles de, digamos, de trabajo, ¿verdad? Sobre todo va a caer sobre un junior, pero siempre tiene que haber una cadena de alguien arriba que lo tuvo que haber visto y no lo vio.
y cosas así. Entonces es bien, bien, bien importante el cabal es de esas soft skills que nos llevan a un montón de cosas que son bastante importantes que trabajar, ¿verdad? O sea, hasta a veces uno se pone a hacer una presentación en la universidad, hacer trabajos en grupo, a veces son de por sí algo tediosos ese tipo de actividades, pero nos va a dar esa capacidad de negociación, esa capacidad de poder trabajar en equipo. Ahorita, si nosotros no somos capaces de trabajar en equipo, estamos fritos, ¿verdad? Porque no conozco a nadie que sea capaz de desarrollar con calidad un software desde el diseño hasta la venta del software, ¿verdad? O sea, no somos genios la mayoría, entonces tenemos que confiar en nuestros pares y eso es la parte más complicada, siento yo, de este trabajo. Sí, sí, a ver, tampoco te echa culpa, no se sientan, hay muchos filtros, sí, lo que hablamos todo el tiempo, hay muchos filtros y pasan cosas, pero siempre, si en la mínima duda, yo pregunta, y si alguien no tiene la respuesta, pues investiga, pero busca la manera de no quedarte con la incertidumbre, lo que estás haciendo está bien o mal, tal. Entonces, ahorita nuestro mundillo está más grande que nunca, así que si no encuentras solución, hay muchas maneras de buscar una respuesta. Ese es como nuestro consejo de la moraleja de esta sesión de hoy. Ajá. Sí, sí, busca, cualquier duda, pregunta. No, no, no te des el lujo no te des el lujo de continuar si algo no está bien, porque créeme que te vas a devolver si no Yo algo. aparte de esto que hago regularmente, pues soy parte de una asociación y trabajo a veces con jóvenes y nos perdemos esa parte, dicen por ahí, ¿verdad? La pedagogía del error, ¿verdad? El aprender al equivocarse. Eso a veces en la cuestión en el mundo laboral está mal visto, el equivocarse, pero creo que al final es bien importante tener esa capacidad, pero también tener la capacidad de aprender del error, ¿verdad? Y como decís, Alina, la moraleja del cuento es preguntar y al principio no tener miedo de equivocarse, porque al final por eso dejas de hacer mucho, ¿verdad? Y eso te limita muchas veces y no te deja en el mundo laboral de hoy y sobre todo en el mundo normal de este momento, todo va muy rápido. Y entonces, si vas a esperar a estar seguro de algo, se te pasó la vida, se te pasó el momento y tal vez no brillaste cuando tenías que brillar, ¿verdad? Entonces sí, siempre eso, saber que no tener miedo a equivocarte, pero también medir tu riesgo, ¿verdad? No equivocarte garrafalmente, porque si no, sí, hay veces los errores se pagan, esperemos que se paguen lo más barato posible, pero que se aprenda lo mayor posible también, ¿verdad? Porque sí, bien importante esa parte. Sí, Aprovecharte, está dejando moralejas. sí, siempre tener criterio de decisión, ¿no? A ver, analiza tu situación, tu escenario y toma la mejor decisión. O sea, esto es un análisis. Em, Bien, estamos ya casi por cerrar la sesión de hoy. Quisiera, hay una sección dentro de la sección que me gusta hablar con todos los invitados, ¿sí? Es un tabú hablar de salarios, hablar de sueldos. En tu caso, y no es específico, es un estimado, por supuesto, en el sector de QA, no solamente de manual de automatización, ese rol que es tan importante, no solo en el ámbito financiero, bancario como tu especialidad, sino en cualquier organización, a nivel latinoamericano, centroamericano. Cuéntame eso un poco, o sea, ¿qué tan demandado es la carrera? ¿Es recomendable? ¿Lo apoyas? ¿Qué me puedes decir sobre eso? No lo apoyo porque somos pocos y hay que repartir Pascal. Pero no, yo creo que es bien interesante y es bonito, ¿verdad? Al final, y que era lo que yo te decía, conforme uno va trabajando, pues puede darse el lujo de venderse un poquito más caro, ¿verdad? Y como te hablaba antes de que empezáramos la charla, ¿verdad? Y el currículum, el papel de lo que uno ha hecho, a veces pareciera, ¡hala, qué montón de cosas hace uno!, ¿verdad? Pero, Sí. por ejemplo, el saber y estar y aprovechar momentos creo que es bien importante para llegar a estar en una situación en la que decís, ok, puedo vivir con esto, está bien poder vivir con esto y creo que ahí sí que en nuestros países en Latinoamérica el sueldo nuestro es superior a la media, ¿verdad? ¿Qué? Habrá algunos que serán mayores por algunas cuestiones, pero digamos, siento que nosotros no estamos mal pagados, estamos
Pues no nos vamos a hacer millonarios de la noche a la mañana, pero si jugamos bien nuestras cartas y aprendemos lo que tenemos que aprender, y como te decía yo, si tenemos esa capacidad de saber vendernos y saber crecer, creo que se puede llegar a tener pues un estilo de vida cómodo, ¿verdad? Aceptable y que nos permita desarrollarnos en algún momento. Siempre hay algunas instituciones que tienen más alto el nivel de pago, hay otras que lo manejan un poquito más bajo, pero creo que es un sueldo manejable, pero Sí. según todo, creo que siempre queremos más, ¿verdad? Porque obviamente entre más ganamos, más queremos o más gastamos, pero creo que es bien importante eso, ¿verdad? O sea, yo, como te digo, si no estuviéramos cómodos con el sueldo, creo que no estuviéramos haciendo eso. Entonces, sí es bien importante esa parte, pero como te digo, aprender, porque con lo que sabe uno puede pues lograr ir subiendo poco a poco y estar claro, ¿verdad? Que a veces uno está en una entidad que le va a dar bastante, sobre todo aparte del sueldo normal, el salario este que le llaman emocional, ¿verdad? Y saber que no todo es dinero, ¿verdad? No todo es dinero en la cuestión laboral. Al final, uno no trabaja por favores, pero sí, al final de cuentas, hay algunas premisas, algunos puntos que te pueden dar cierta ganancia, ¿verdad? Como yo te decía, esto de estar en el home office, por ejemplo, aquí en Guatemala, donde estoy yo, es bien difícil y es difícil en el sentido solo el hecho de tener que salir a trabajar, ¿verdad? El tránsito, por ejemplo, aquí tenés que salir 5 de la mañana para poder llegar antes de las 7 a algún lado. Entonces, si salís despuesito, ya te haces 2, 3 horas en el tráfico y todo el hecho de no pasar 6 horas en el carro, creo que eso no lo paga ningún sueldo, ¿verdad? Entonces, el poderte hacer tu desayuno o tu almuerzo en casa. En mi caso, por ejemplo, a mí me da tiempo que justo, digamos, a mi hora del almuerzo voy a traer a mi hijo al bus del colegio. Entonces, una serie de ganancias emocionales, dirían por ahí, que también son importantes, ¿verdad? Entonces, a veces uno cuando yo era más joven, dirían los abuelitos, espera uno más dinero, ¿verdad? Pero ya cuando llegan ciertas cosas, em, hay sueldos, hay salarios emocionales que a veces valen mucho más y nos ayudan, ¿verdad? Y sobre todo esta parte, ¿verdad? Yo tengo unos amigos ahorita en la institución en la que estoy que están encargados del soporte técnico. Ellos no pueden hacer este home office que hago yo. Entonces, obviamente, ese plus que me da el tipo de estar en QA, de estar en un ambiente de desarrollo, de otro tipo de cuestiones, creo que es muy bueno porque nos da el chance a poder trabajar primero como home office y segundo teniendo un salario pues respetable y que nos permite pues vivir bien, ¿verdad? Tal vez no con exceso de lujos y lo aprendemos a manejar, creo que se puede, pero es cuestión ya de cada uno, ¿verdad? Y de las responsabilidades que se vayan teniendo. Increíble, o sea, cuando pruebas el dulce sabor el dulce placer del trabajo home office, trabajo remoto, teletrabajo, no lo quieres soltar, ¿no? Las ventajas yo soy de team casa, ¿no? También, entonces, El cafecito en tu casa no te lo hacen en la oficina, nunca jamás. claro, tiene pros y contras, pero lo que tú dices, a ver, compartes más tiempo con tu familia y entre muchas otras ventajas que también son mejores, son un sentido de Hacer amigos con los vecinos, ¿verdad? Cosa que no harías nunca si no estuvieras en la casa, pero ¿verdad? Todos necesitamos herramientas para no volvernos locos encerrados, pero creo que es como así, es parte, hay cosas muy buenas y hay cosas también que tiene que buscar uno la solución para no pasar en pijama 3 semanas, ¿verdad? Sino que también hay que claro. establecerse rutinas y cosas por el estilo para poder llevar esta vida que al final nos estamos adaptando realmente a las capacidades que tenemos ahora, ¿verdad? Hace 5 años era muy complicado poder hacer esto, ¿verdad? Gracias a Dios la pandemia nos ayudó a hacer muchas cosas que no hacíamos antes y creo que esta es una de ellas que nos dejó bien, ¿verdad? Sí, sí, bueno, ya hemos llegado a la final de la sección. Recuerden que para quienes solamente nos escuchan, mi nombre es Keidegger Silva y mi compañero y gran amigo Otto Herrera nos acompañó en la sesión de hoy. Nuestro tema fue
QA testing o control de calidad a nivel de productos digitales. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube o seguirnos en las otras redes. Agradecimientos especiales a todos los que nos ven, por supuesto, y a nuestro gran invitado hoy, Otto. Espero que haya sido una charla placentera y nos haya aportado un montón. Gracias por tu participación. No, ya sabes, aquí estamos siempre para apoyar y una vez sea hablar con alguien, como te digo, hay que buscar las herramientas para no volverse loco a veces solo en casa. Y creo que algunos tenemos ese, mm, ese gusto por hablar bastante. A veces lo hacemos coherentemente y creo que hoy pues que se nos dé la oportunidad también poder hablar un poquito de lo que hacemos diariamente y poder iluminar a la gente que nos ve, que nos escucha y esperemos que sea también de útil algún consejito, alguna anécdota también que nos recuerde a las cosas que hemos hecho en este mundo del desarrollo, del diseño, porque al final esa es la parte bonita del trabajo, ¿verdad? Darse cuenta uno que hay cosas que diría uno, si estuviera yo haciendo otra cosa, no me daría cuenta de esto. Entonces, creo que es lo que vale el Kenia y lo que paga también, ¿verdad? Aparte de la cuestión monetaria, el estar ahí, las experiencias y las personas que conoces en este mundo. Sí, sí, no, de verdad todo lo que nos comentas ha sido de gran, o sea, es verdad. O sea, estos son experiencias de vida, cada persona vive lo suyo, pero Sí, sí. esto es lo que es, esto es lo que hay. Así que nada, llegamos al final de la sección y bueno, gracias a todos, gracias a Otto y hasta pronto. Chao, chao.